Ortiz Jiménez. Hola, 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 bienvenida. encantada, gracias. ¿Cómo cómo Muy estás? bien, gracias. Sobreviviendo a esta ola de calor. Ay, sí, qué cosa tan grande. Qué Sí, cosa tan grande. El calor no es un problema de salud mental, es un problema real que tenemos. Y sí, se cree que vamos a tener hasta 50, sensación de 50 grados. sí. O sea, lo del cambio climático no es un relajo, No es un relajo, es lo real. estamos sintiendo. Y también eso afecta a nuestra salud mental, de verdad. Yo decía antes de que usted entrara, de que a veces tú reflejas hacia afuera lo que tiene en tu corazón y en tu mente. Entonces hay muchas cosas que podríamos estar superando desde nuestras instancias, proyectarla a la sociedad y hacer una sociedad mejor. Bienvenida, licenciada Jenny Valdés Jiménez, psicóloga, y vamos a tratar el tema de cómo se maneja el estrés, cómo podemos promover la salud mental en la sociedad dominicana. Bienvenida. Gracias, gracias. Sí, yo creo que hablar de estrés, hablar de bienestar psicológico, hablar de ansiedad, son temas importantes hoy en día. Vivimos ahora mismo en una sociedad que está totalmente bombardeada, nunca habíamos estado con tantas informaciones a la vez y yo creo que sí, que son temas importantes que abordar y qué bueno que ustedes en el consumidor, yo he estado dando el seguimiento a la página y qué bueno que ustedes aborden temas como estos. Es una forma de aportar a la sociedad, de psicoeducar. Cuando hablamos de estrés, estamos hablando que parte del tratamiento es la conciencia de cómo este nos afecta, de qué es, qué lo produce. Entonces, en términos llanos, para poner en contexto, cuando hablamos de estrés, una forma de yo definirlo es hablar de todas estas sensaciones que nos generan tensión, ya sea física, ya sea emocional. Es decir, toda situación que pueda requerirnos a nosotros cambio, adaptación, que pueda requerir pues la toma de decisión son elementos que pueden ser estresores para nosotros. Cuando me refiero a estresor, me refiero a esas actividades que pueden ser amenazantes, o hay estresores sociales, hay estresores familiares, personales, entonces, hay estresores laborales. Por ejemplo, que vayamos a la universidad a tomar un examen, esto puede ser una actividad que a nosotros nos genere estrés. Pero ¿qué sucede? Cuando hablamos de estrés, no nos vamos de una vez al polo de que es negativo. Bien, el estrés es una respuesta natural de nuestro organismo, es una herramienta que nuestro cuerpo utiliza para mantenernos a salvo de lo que en muchas ocasiones podemos interpretar como una amenaza. Las amenazas pueden ser reales, pero también pueden ser imaginarias. A mí me gusta siempre orientar de que nuestro cerebro no sabe lo que es relajo. Cuando nosotros interpretamos una situación como amenazante, pues nuestro cerebro lo toma en serio. Y como la ansiedad, como el estrés, es una herramienta que se utiliza para mantenernos salvos, ¿qué va a pasar? Que lo va a utilizar como respuesta. Entonces, cuando comenzamos a hablar de que quizás estamos ante un estrés que es negativo. Bueno, cuando esta tensión, esta demanda que el entorno social o psicológico nos está haciendo sobrepasa nuestra capacidad de respuesta. Cuando sobrepasa nuestra capacidad de respuesta, entonces, ¿qué comenzamos a ver? Un desbalance. Bien, y este desbalance se conoce como diestrés. El diestrés es el estrés negativo, es decir, que nos sobrepasa, que nos abruma. Y como nos sobrepasa y nos abruma nuestra capacidad física y mental, no tenemos respuesta para adaptarnos, no tenemos herramientas para adaptarnos, entonces comenzamos a enfermarnos. Y ahí es que llega. A mí me gusta mucho hablar de cómo el estrés puede llegar también a desencadenar patrones ansiosos. No es lo mismo ansiedad que estrés. Bien, aunque los síntomas puedan ser similares, cuando hablamos de ansiedad, estamos hablando de que la ansiedad se da en el futuro, es decir, nos anticipamos situaciones que no han sucedido, pero que ya la vemos como una amenaza. Y esta anticipación nos genera miedo, y este miedo es lo que desencadena en nosotros esta respuesta de ansiedad, que se utiliza ¿para qué? Para nosotros emprender la huida o enfrentar esto que se puede ver como una amenaza. Cuando hablamos de estrés, estamos hablando de que este se da
en el presente, una situación familiar, una situación laboral, bien, es la diferencia entre uno y el otro, pero que es bueno abordarlo porque del estrés podemos pasar a la ansiedad y de la ansiedad podemos llegar fácilmente a un estado depresivo, que como bien lo estamos viendo hoy en la sociedad. Vi como que me quería hacer una pregunta. Sí, no era para ver si la había interpretado. De acuerdo a lo que usted plantea, el estrés no es necesariamente ni bueno ni malo, sino es. Y por ejemplo, eso es lo que yo entendí. O sea, todo el que está en una actividad diaria de trabajo está sometido a un estrés. Entonces, ese estrés no es malo, o sea, es una alerta del cuerpo, de la mente, de que, bueno, tú tienes que terminar esta tarea, tú estás en la universidad y tienes que examinarte, tienes que terminar la carrera. Mientras tú estás estudiando y que tiene el estrés de que está, pero también eso te da la sensación de que tú estás vivo, de que tú vives. Y el éxito está en tú afrontarlo. O sea, no esperar que eso te abrume, te arrope y no termine en nada. Entonces, tú sí puedes asumir tu estrés, resolviendo el problema cada día, afrontándolo, no esperar que te abrume y que te llegue la ansiedad. Eso fue lo que yo entendí que usted dijo, ¿verdad? Claro, sí, el estrés puede llegar a ser perjudicial para nosotros cuando sobrepasa nuestra capacidad física y mental. ¿Qué quiere decir esto? Que en algún momento de nuestra vida necesitamos el estrés, porque el estrés es como la gasolina. Por ejemplo, un estudiante en la universidad necesita estrés, porque cuando estamos bajo niveles sanos de estrés, nuestras capacidades mentales se agudizan. Entonces, para muchas situaciones en la vida necesitamos esa chispa, necesitamos responder y el estrés nos ayuda. A mí me gusta mucho poner el ejemplo, si nosotros vamos cruzando la calle y quizás viene un vehículo que nos va a atropellar, necesitamos este mecanismo de estrés que se active para que podamos saltar al lado de la otra acera. Pero cuando hablamos de un estrés que ya entra en lo enfermizo, que entra en lo patológico o en lo negativo, estamos hablando de un estrés que me paraliza. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un estrés, del diestrés, que es el estrés negativo, estamos hablando de que hay una reducción en mis capacidades mentales. ¿Por qué? Porque se da mucho que esto de, no sé si lo he escuchado en algún momento, el secuestro amigdaliano, todo lo que nosotros hacemos con esta zona de nuestro cerebro, que es la corteza prefrontal, son todas las funciones ejecutivas. Cuando nosotros estamos sometidos a un nivel de estrés crónico, pues esta área se ve esclavizada, porque todo lo que tenemos allí son pensamientos rumiativos, esa sensación que no me deja, como esta sensación de neblina, que no me deja pensar, estoy nublado. Bien, entonces estamos hablando de un estrés que es negativo aquí. Esto es lo que sucede. Estamos bajo un nivel de estrés que no es sano, que me paraliza porque no me deja accionar. Ya. Entonces, ese es el malo. Lo inteligente de cualquier persona es afrontarlo. O sea, no esperar que te abrume, que te dé ansiedad y que tú emprenda la huida, sino afrontarlo. Yo creo que ahí está el éxito Sí, es importante aprender a identificar qué es lo que nos está generando el estrés. ¿Por qué? Porque nadie sana si no sabe qué es lo que le está enfermando. Y lo primero para yo saber a qué es que debo hacerle frente, qué es lo que debo soltar, qué es lo que debo trabajar, es saber qué es lo que me está estresando. Puede ser una situación laboral, pero quizás no puede ser que la situación laboral en sí pueda ser un estresor, o puede ser que la forma en que yo estoy interactuando a nivel cognitivo, a nivel de pensamiento, lo que me estoy contando de esta situación, sea lo que me esté generando el estrés. Por eso esto es importante, siempre identificar qué es lo que nos causa el estrés para saber cómo lo vamos a abordar. En muchas ocasiones, pues con un cambio, ¿verdad?, de comportamiento, con un cambio de interacción con lo que nos genera estrés, pues va a bastar. Pero en otras ocasiones vamos a tener muchas veces que irnos del lugar que nos está causando el malestar. Vamos a tener que renunciar a situaciones, a personas, para poder sanar. Bien, porque es imposible estar bien si permanecemos en circunstancias que nos están estresando, que nos están causando malestar. El estrés es esto, es dolor. El que está estresado, el que está en procesos ansiosos, pues no está en bienestar. Entonces, es fundamental para el bienestar psicológico saber
qué me causa el malestar para yo saber cómo lo voy a trabajar. En muchas ocasiones voy a requerir quizás irme del lugar, pero en otras ocasiones no voy a tener los recursos y voy a tener que buscar ayuda quizás profesional. Dijo alguien ahí que muchas familias, muchas personas están pasando por situaciones estresantes. Yo creo que la vida rápida que llevamos, todas estas comunicaciones, toda esta información, genera estrés. ¿Cómo se manifiesta? Hay diferentes formas de manifestarse, los estragos del estrés negativo. ¿Podríamos identificar algunas cosas? Claro que sí. Pues el estrés puede tener diferentes formas de manifestarse. Están los síntomas psicológicos, están síntomas conductuales, están los síntomas físicos. Cuando hablamos de síntomas psicológicos, estamos hablando de que quizás voy a comenzar a expresar ansiedad, que ahí llegamos a la ansiedad, voy a sentirme angustiado, voy a sentirme temeroso, con miedo, lleno de culpa. En las manifestaciones conductuales quizás me pueda sentir irritado. Bien, este cambio de humor, andamos por ahí irritados por todo, pero lo que estamos es estresados. Hay una baja rendimiento laboral, un cambio, una alteración en la forma en que percibo, en mi memoria, por la que la capacidad de atención quizás también se va a ver reducida, y están los cambios físicos, los síntomas físicos, que ahí están dolores de cabeza, acidez gástrica. Ahí podemos encontrar palpitaciones, podemos encontrar tensión muscular, que muchas veces se focaliza en toda esta parte del cuello y de los hombros. Podemos encontrar dolor en las articulaciones. Son muchos los síntomas que podemos encontrar cuando estamos hablando del estrés, náuseas, sudoraciones, mareos, y que pueden llegar incluso, si no son atendidos, a una enfermedad concreta. Bien, vemos también que comienzan a haber alteraciones del sueño. La mayoría de trastornos mentales tienen un componente de alteración del sueño. Entonces, cuando estamos alterados, aparte de que tenemos esta sustancia que nos inflama y que nos llena de malestar, tenemos también una alteración del sueño, y el sueño es esencial para el bienestar psicológico. Entonces, estos son de los elementos que podemos encontrar allí a nivel de sintomatología del estrés, y hay muchos más, pero lo más importante es que, aunque puede haber un estrés que pueda ser sano, cuando hablamos de lo psicológico, mantener un estrés constante, es decir, sostenido en el tiempo, puede llenarnos de mucho malestar físico, muchas enfermedades, que vamos al médico y allí llega el paciente, bueno, yo fui allí y me evaluaron y allí no me encontraron nada, pero tiene una condición real. Entonces, ¿ante qué estamos? Ansiedad y estrés sostenido en el tiempo. Por eso es tan importante, señora, aprender a conocer cómo nuestro cuerpo responde, aprender qué para mí es un estresor, qué es un evento que para mí pueda ser amenazante, cómo respondo para aprender a regularme, para aprender a... ¿Qué hacemos para aprender eso? Porque todo es un aprendizaje en la vida. Yo tengo un familiar, una familia que vive con una ansiedad permanente. Y esta mañana yo hablo con ella y me dice, es que estoy mala. Yo le dije, tía, pero lo único que tú tienes en la vida es que tú siempre estás mala. De los 7 días de la semana, y la llevamos al médico, exámenes, y no es mejor que yo. Ella tiene 87 años y su presión nunca ha sufrido ni siquiera de presión alta. Nada. Ella es una persona químicamente sana, pero mentalmente no. Ella tiene esa acumulación de estrés y eso le genera ansiedad, falta de sueño. Y todo eso, la falta de sueño, conduce a la locura, o sea, a una enfermedad mental grave. Lo hemos tratado ya en otra cosa aquí, pero ¿qué hacer para lidiar con ese tipo de gente que tiene acumulación de estrés y genera ansiedad y todos esos males que afectan la salud mental? Sí, lo primero es la conciencia. Bien, yo siempre creo que cuando hablamos de ansiedad, cuando hablamos de estrés, parte del tratamiento es la conciencia. Saber cómo mi organismo, porque cada uno respondemos de forma distinta. Bien, a lo que puede ser un mismo evento, respondemos de forma distinta. Entonces, es conocer qué es lo que a mí me causa ansiedad o me está causando estrés. Una vez que yo puedo conocer, identificar esto, pues entonces podemos saber en qué vamos a trabajar.
Bien, en muchas ocasiones pues estamos en círculo de familiares, de amistades. Hay personas que tienen el arte de detonarnos. Hay personas que pueden, no pueden, son poco sanas, para no decir ese término que se ha popularizado, el tóxico, pero hay personas que tienen esa, si no identificamos, si no sabemos qué es lo que a mí me provoca este malestar, porque el que está en estrés está en malestar, pues voy a permanecer mucho tiempo en esta situación que para mí es estresante hasta que yo pueda reconocer que eso precisamente es lo que me está causando malestar. Si yo cuando tengo malestar, por ejemplo, aumento la ingesta de alimentos, es decir, que como más y descontrolado, y yo no identifico que esto tiene que ver cuando yo me siento en situaciones que para mí son tensas, que para mí son amenazantes, pues yo voy a cada vez que me vea ante situaciones así, yo voy a estar comiendo de una manera descontrolada hasta que yo identifique que esta es una forma en la que mi estrés, por ejemplo, se manifiesta. Bien, ¿por qué? Porque ¿qué hace el estrés? Con las cosas que tú haces, si lo que tú haces es comer cuando estás estresado, cuando estés a un nivel crónico, esta conducta lo que se va es a intensificar. Entonces, lo primero es reconocer qué es lo que me causa el malestar para saber dónde es que vamos a trabajar. Nadie sana permaneciendo en lo que lo enferma y nadie sana si no sabe qué es lo que lo está enfermando tampoco, no va a saber a qué prestarle atención. Entonces, en muchas ocasiones vamos a requerir, ¿verdad? Quizás irnos del entorno, pero en otras ocasiones vamos a requerir trabajar en la forma en que estamos relacionándonos a nivel de pensamiento, cómo estamos interactuando con lo que está pasando. Bien, ¿qué herramientas son buenas para trabajar el estrés? Pues el ejercicio físico. El ejercicio físico está demostrado que tiene múltiples beneficios para todo lo que es la función mental. El ejercicio físico mejora el estrés porque el ejercicio físico hace que nuestro cuerpo secrete sustancias que tienen que ver con el bienestar. Incluso cuando hacemos ejercicio, estamos sometidos a altos niveles de estrés, todo este cortisol comienza a drenarse más rápido. Una vez que estos niveles de cortisol se activan en nosotros, está científicamente demostrado que duran de 6 a 8 horas para salir de nuestro cuerpo. Por eso cuando estamos estresados vemos que aunque la situación estresante ya haya mermado, ya no estemos, por ejemplo, frente a aquel estímulo estresor, vemos que seguimos como excitados, ¿verdad? Seguimos como incómodos y esto no dura un buen rato, pero se trata de esto. Entonces, si no hacemos nada para que esta sustancia que nos genera tanto malestar cuando está en pico muy alto, para que vaya drenándose, entonces vamos a durar mucho con el malestar. El ejercicio físico es buenísimo, es recomendado para todo lo que es la salud física y la salud mental. Ejercicio de respiración también está demostrado también que científicamente en los últimos años hay un auge, tiene una gran aceptación. ¿Por qué? Porque el ejercicio físico también ayuda a todo lo que es el bienestar psicológico. Bien, rodearnos de personas con las que nos sintamos cómodos, de esos grupos que para nosotros son esa guarida, ese lugar seguro, expresar lo que estamos viviendo en el momento. Quizás a veces las personas cuando están sometidas a altos niveles de estrés van cargando con el mundo solos y se olvidan de que buscar ayuda es también parte del autocuidado. Una sana autoestima entra allí. Cuando yo tengo, me reconozco y tengo una sana relación conmigo mismo, un bienestar psicológico, engloba todo esto de también buscar ayuda cuando la necesite. Pasa también mucho con las personas cuando están sometidas a altos niveles de ansiedad y estrés que también cargan con el mundo. Es como si fuesen salvadores. Llevan pendiente que si la familia, que si todo lo que requiera lo laboral, no saben establecer límites y esto es fundamental. Para tener bienestar tenemos que aprender a poner límites. Bien, los límites son la barrera entre lo sano y lo patológico. Cuando yo no sé poner límite con los demás y conmigo mismo, ¿qué me voy a llevar? El mundo en un saco. Y muchas veces para poder estar en bienestar psicológico, yo tengo que desprenderme y soltar muchas cargas que ya no me pertenecen, quizás no me pertenecieron nunca, o quizás tenían
una función en mí, pero ya yo aprendí lo que tenía que aprender de eso y tengo que soltar, porque si no me detengo a evaluar o cuando me detengo a evaluar me doy cuenta que lo que me tiene estresado es todo esto, que es lo que yo voy cargando con el mundo encima. Y para estar en bienestar muchas veces tengo que comenzar a soltar cosas y empezar a vivir un día a la vez y con lo que pueda. Esto es sano para todo lo que es con lo que tiene que ver con el bienestar psicológico. Usted hablaba ahorita de la expresión tóxica que mucha gente usa. Y inclusive yo no me voy a juntar con esa señora es tóxica, yo no me voy a juntar con ella, y esto y lo otro. O sea, es una expresión que existe, pero quiero que sepa que eso no se pega. Porque cada persona tiene su estrés, cada persona es única y como la huella digital, o sea, cada persona es única, no tiene por qué pegársete el estrés, como no se te pega el cáncer, cosas así. O sea, yo pienso que si yo tengo una amiga que está estresada, lo más que yo puedo hacer por ella es ayudarla. O sea, si está estresada, no llevarle más estrés, sino vámonos por ahí, vamos a caminar por el mirador, vamos al parque, vamos a tomar un café, vamos a caminar en la máquina, vamos a hacer esto. Usted hablaba eso de la mejora grande para el estrés, de una forma de enfrentar el estrés, ejercicio físico. Si usted no quiere ir a un gimnasio, camine. Caminar para mí es fundamental, es esencial para mí. Tu mente se libera. Yo creo que es una buena forma de afrontar el estrés. Entonces, a mí me gustaría saber, aparte de todo lo que usted ha dicho, que son ideas sumamente sabias, en base al conocimiento, la práctica y eso, podríamos nosotros hacer como un club antiestrés para mejorar la salud mental de la sociedad, porque toda la sociedad dominicana está estresada por una u otra razón. O sea, y después de la pandemia los temas mentales, los problemas mentales se agudizaron en nuestro país. Entonces, ustedes los psicólogos, ¿cómo se hacen? ¿Cómo están manejando eso? Bueno, por una parte es positivo porque de verdad que hay más aceptación. Las personas están más abiertas a reconocer de que tienen una condición que quizás requiera de la atención de un profesional de la salud mental. La pandemia ha también aportado mucho en este aspecto, pero la verdad es que falta mucho por hacer. Falta mucho por hacer. Sí, hay más demanda. Esto es positivo en este caso, no en el sentido de que yo creo que no es que hay más casos, yo lo que creo es que hay más aceptación. Como hay más apertura, pues entonces ahora pues las estadísticas pueden arrojarnos otra información que quizás antes estaba, pero como no se buscaba, pues no se reflejaba. Ahora bien, con relación a los grupos, mira, los grupos, eso que menciona de los grupos, hay muchos grupos que ayudan, grupos de cualquier actividad que la persona requiera, que pueda identificar, que sea de su agrado, ayudan, aportan, grupos de autoayuda, grupo de yoga, el ejercicio que se hace al aire libre, que muchas veces hay corredores que caminan, que montan bicicleta. Esto es positivo. El ejercicio al aire libre, que creo que lo mencionaba ahora cuando comentaba, esto es muy positivo. Pasar tiempo con la naturaleza o en la naturaleza es también buenísimo para todo lo que es el bienestar emocional y mental. Así que creo que esto también es parte. Mira, en el yoga uno aprende la respiración, a respirar. Saber respirar, eso es fundamental, porque te da una sensación de bienestar, te prepara para afrontar el estrés, fortalece tus pulmones, fortalece tu inmunidad, tu sistema inmunológico, porque el estrés afecta el sistema inmunológico. Claro. Una persona sometida a mucho estrés, le bajan las defensas, entonces vienen las enfermedades colaterales oportunistas. Entonces, respirar. Yo voy a traer a este programa a Carmen Julia Gómez, que tiene la Fundación Saber Amar, que ella da clase de respiración, de tu retirarte, de meditación, liberar la mente, todo ese tipo de cosas.
ayuda. Entonces, después que tú aprendes a respirar profundo, a respirar por la nariz, que es el órgano de la respiración, y hacer una serie de ejercicios, es una dicha poder hacerlo porque realmente tú sueltas un poco de las ataduras. Claro, porque tu sistema nervioso se relaja. Cuando respiramos, el sistema nervioso se relaja porque a diferencia de la ansiedad y el estrés, que hay una información que llega a nuestro organismo de que Yelmi está en peligro, ¿verdad? Vamos a utilizar la ansiedad, vamos a utilizar el estrés para que Yelmi se mantenga a salvo, porque es una respuesta para la supervivencia, es una respuesta adaptativa. La respiración, ¿qué hace? La respiración lo que envía la información a nuestro sistema nervioso es de que todo está en calma, porque si Yelmi está concentrada, si Yelmi está respirando, Yelmi no está en peligro. Entonces toda esta información a nivel interno comienza a hacer su función y de repente vemos que cuando estamos haciendo ejercicio de respiración, que tenemos que estar mucho allí con la atención plena, pues comenzamos a sentir esa sensación de relajación. Sí, el ejercicio es buenísimo y tiene múltiples beneficios para todos los temas de estados de estrés y ansiedad. Mira, hay un ejercicio de respiración que se hace en la cama para las personas que no tienen problemas de sueño. Hicimos un experimento con adultos mayores hace como 4 años, en el 18 por ahí. Y fue en un sitio, un salón que nos prestaron y llevamos camilla, nos acostamos en el piso. Déjame decirte que hubo gente que roncó ahí, se quedó dormida. O sea que tiene muy positivo realmente para el tema del sueño y para el estrés, de verdad. ¿Qué cosas pueden desatar el estrés? O sea, la vida diaria, el tema familiar, los temas económicos, la inflación, que tú vas al supermercado con una lista y no puedes comprar la mitad. O sea, todo eso causa estrés. Enfrentar el cada día. ¿Qué voy a cocinar hoy para los muchachos? O sea, sobre todo la mujer está muy sometida como administradora del hogar a un estrés todos los días. Yo creo que necesitamos ayuda con las amas de casa, para las amas de casa, la verdad. Estamos bombardeados, somos multitasking, hacemos de todo. Y precisamente esta ola de que, esta demanda de que yo puedo con todo, de que puedo ser madre, de que puedo salir a trabajar, pero al mismo tiempo llevar 1000 cosas a la vez, esto me va a llenar de estrés porque requiere de mí estar preparada, requiere de mí funciones mentales, funciones físicas, que si bien es cierto que en primera instancia, cuando comenzamos a enfrentar la vida de este modo, podemos verlo, pues que sí que podemos, pero va a llegar en algún momento que vamos a estar agotados. El estrés es esto, agotamiento. Entonces no vamos a poder, pero queremos continuar, queremos forzar y no nos escuchamos. Entonces llega un momento en que sí los escuchamos, pero es cuando estamos en un estrés crónico o cuando ya estamos enfermos y estamos buscando las causas y nos damos cuenta de no, lo que pasa es que estoy sometida por mucho tiempo a altos niveles de estrés y de ansiedad. Yo creo que vivimos en un tiempo donde el descanso no está tomado en cuenta. Tenemos que estar activos todo el tiempo, tenemos que estar haciendo algo porque si no, entonces estamos perdiendo el tiempo. Si hay algo que yo veo en los pacientes con temas de estrés, con temas de ansiedad, es que tenemos esa sensación de que no estoy haciendo nada, entonces quiero hacer todo a la vez. Y esto me va a llenar de malestar, porque esto va contra el bienestar psicológico. Entonces, cuando hablamos de estrés, que mencionamos un paso a la vez, es precisamente eso. Hacer lo que puedo al tiempo en que pueda. No tomar todo para quizás abarcar poco, porque lo que me llena de estrés, lo que me llena de ansiedad es que abarco tanto que dejo las cosas medias, entonces dejar las cosas medias me va llenando de esta angustia, de esta ansiedad, porque tomo todo pero no termino nada. Ya. Entonces, ¿qué tú sugieres? ¿Qué sugiere la psicóloga, la experta, la científica para esto? A una gente que esté pasando por eso, no somos científicos, no somos científicos. Para una persona que esté pasando estrés, bueno, pues
Pues yo creo que es muy importante verificar si lo que estás viviendo en el momento pues te causa un malestar significativo. Cuando hablamos de malestar significativo, estamos hablando que puede interferir en tu área, en áreas personales, en las áreas familiares, en las personas por lo regular cuando están sometidos a estrés, se ve alterada la dinámica familiar, porque cuando yo estoy en malestar, ¿qué es lo que yo tengo para brindar y para compartir? Malestar. ¿Verdad? Porque si yo lo que estoy enojada, ¿cómo yo voy a llegar con besos y flores a casa? Entonces, yo creo que identificar cuál es mi patrón, cómo he cambiado. Y cuando yo comienzo a identificar que me siento mal y que lo que me causa malestar me sobrepasa, que yo no puedo quizás atenderlo con mis propios recursos, pues es bueno buscar ayuda. Yo creo que dejarse acompañar de un profesional es de lo más sano y correcto que podemos hacer en los momentos en que entendemos que no podemos con nuestra propia fuerza. A veces pensamos que pedir ayuda es sinónimo de vulnerabilidad y no es así. Bien, pedir ayuda a veces es de sabio. Porque cuando yo no puedo con mis recursos, somos seres sociales, pues puedo quizás con los de otro. Y si no es ayuda de un profesional, porque yo entienda que quizás que lo que yo necesito es desahogarme, puedo buscar esos grupos de apoyo, esas amistades sanas, que como usted decía ahorita, pueden aportarnos bienestar. Estamos a veces, así como podemos estar con personas que pueden llenarnos de ansiedad, estamos con personas que nada más su aura nos genera bienestar. Bien, Sí. Esas personas sí se utilizan para eso, para cuando estemos mal buscarlo, porque son personas que tienen algo que aportarnos, tienen algo que decirnos. Tenemos la familia, a veces hay algo que nos llena de ansiedad y es quedarnos calladitos, cargando cosas que nos generan malestar en diferentes contextos. Puede ser en la familia, puede ser en el trabajo, en cualquier otro lugar, pero vamos cargando y nos vamos quedando callados. Entonces, que el estrés es una respuesta emocional. Entonces, todas estas emociones de malestar que yo me voy guardando, que yo me voy callando, que yo no comparto, para que lo demás conozcan, porque quizás el malestar que yo tengo está relacionado también con alguien más, pues si yo no lo expreso en palabras, si yo no lo verbalizo, el estrés busca la forma de salir, así sea a nivel de somatizaciones, afecciones en la piel. El estrés siempre va a buscar una forma por donde escapar, porque la emoción genera un movimiento que necesita ser llevado al exterior. Ya. Entonces, usted sugiere que la persona estresada, no sé si es de sí misma, sino que lo exprese. Hay personas que se callan todo y llega un momento que estallan, Estallan. catarsis. Uh -huh. ¿Eso está bien o está mal? Bueno, pero depende. Habrá momentos que vamos a estallar y quizás es la forma que encontramos para regularnos, ¿verdad? Pero lo importante es que no hagamos de esto un hábito, porque hay ocasiones y hay circunstancias que nos sobrepasan. No tenemos todo bajo control y no queremos tener todo bajo control porque justamente es lo que nos llena de angustia. Ahora bien, cuando yo me conozco, yo sé que parte de mi comportamiento que me genera malestar es provocado por estrés y ansiedad. Yo identifico que lo que me provoca ese estrés y ansiedad, este objeto o situación tal, entonces yo voy a poder aprender a regularme, a buscar las vías para poder controlar y drenar esas emociones, así sea como mencionamos ahorita, con herramientas que me ayuden a mí a estar conmigo mismo, a comprenderme, a entender cómo yo me relaciono con ciertos eventos para saber si necesito retirarme o si necesito cambiar la forma en que yo interactúo con estas dinámicas, ya sea a nivel cognitivo, es decir, la interpretación que le estoy dando. A veces no son las situaciones, a veces como yo estoy interpretando lo que está ocurriendo fuera. Bien, lo que me desencadena todo este malestar. Entonces yo creo que a esto hay que prestarle atención. A veces tenemos que revisarnos cómo es que yo estoy interactuando, porque no siempre el malestar está fuera. A veces soy yo también la que me estoy provocando este mismo malestar. Entonces esto es bueno prestarle atención, porque habla de mi propio bienestar. Cuando yo me conozco,
voy a aprender a regular mis emociones. Y esto es buenísimo porque tenemos el poder. Cuando yo no conozco cómo emocionalmente respondo, por cualquier evento fuera puede detonarme. Es decir, que el control no está en mí. El control está fuera, en el contexto social. Entonces, bueno conocerse, bueno ver cómo es que yo respondo, cómo yo interactúo, cuál es el malestar que me ocasiona, para yo poder comenzar a accionar y buscar las herramientas que requieran en el momento o en esos momentos. Entonces, interpretando esa última parte, podemos decir que el autocontrol de uno mismo puede ayudar a liberarse del estrés. Claro, aprender a regular sus emociones es buenísimo porque cuando yo me conozco, yo sé, si por ejemplo, cuando yo estoy bajo altos niveles o niveles básicos de tensión, tiendo a comerme las uñas. Pero mientras yo no identifico que lo que a mí me lleva a comerme las uñas son esos niveles de alta tensión, ¿qué va a pasar? Que yo voy a vivir por mucho tiempo en este comportamiento y este comportamiento va a ser de mí un hábito. Y de ahí yo voy a seguir, como no me estoy escuchando, no estoy entendiendo por qué lo estoy haciendo, simplemente estoy viendo el resultado, me como las uñas. Pero de ahí me voy a ¿qué? A otras manifestaciones físicas. Y de ahí de esas manifestaciones físicas, que son todos los síntomas que se van desencadenando, que yo no aprendo a escuchar, que yo no aprendo a entender de dónde vienen, por qué surgen, porque no surgen de la nada. Entonces, como no lo estoy escuchando, llego ahí entonces a una patología concreta. Bien, una enfermedad física. Yo conozco personas que se quitan los cabellos y se hacen hoyo. ¿Y qué te pasa? Ah, yo no sé, pero algo le está pasando, algo interno o externo, alguna causa tiene que de comerse las uñas, de hacerse un hoyo, de arrancarse los cabellos. Sí. Tiene que ir al psicólogo una persona que sienta eso, tiene que ir al... Sí, claro. Es bueno atenderlo. Aquí entran muchas veces trastornos de los impulsos y a veces se ven muy afectados por niveles de angustia, de ansiedad. Entonces, sí es bueno prestar atención. Todas estas manifestaciones que nos generan malestar, porque evidentemente una persona que se arranque el pelo, una persona que se le esté incluso hasta cayendo el cabello sin que tenga que estar haciendo una acción concreta, esto no está hablando de que tenemos que buscar una atención médica, que tenemos que buscar atención de un profesional para que pueda evaluar de dónde sale esto, porque no sale de la nada. Entonces, si yo no le presto atención, pues esto se agudiza y el malestar cada vez es peor. Entonces, yo creo que no hay necesidad de entrar en un malestar que pueda ser muy significativo para nosotros cuando tenemos profesionales que pueden quizás atender situaciones que no están bajo nuestro control. Por ejemplo, como este caso de arrancarse el pelo, que usted menciona, cuando estamos hablando de que esto lo estoy haciendo porque no lo controlo, estoy hablando de que hay un asunto aquí con los impulsos. Es decir, yo no lo estoy controlando. Entonces, si yo no lo estoy controlando, yo creo que es algo que yo debo prestarle atención. Bien, y la forma de prestarle atención es de la mano de un profesional que pueda entender, que pueda hacer las evaluaciones que se requieran, para que pueda ir a fondo con esa persona para que se dé cuenta que lo está provocando y utilizar pues las herramientas que se requieran a nivel ya sea conductual o a nivel clínico. Bueno, la vida actual es sumamente estresante, o sea, desde todos los puntos de vista es estresante. Pero el estrés es una alerta, hay estrés malo, usted diga, ya, y hay estrés bueno, que es lo que te pone alerta y que te pone en la capacidad de resolver y afrontar los problemas. Pero el estrés malo es el que sí que tú acumulas porque no sabes cómo afrontar la situación y eso te puede generar serios problemas de salud física y mental. Física porque, como decíamos ahorita, la persona sometida a mucho estrés, vienen las enfermedades oportunistas, se le baja la defensa, vienen las enfermedades oportunistas y entonces te puede dar cualquier cosa y es del estrés. O sea, ahora alopecia, quedarte con la cabeza sin cabello. Te puede dar, qué sé yo. Yo soy asmática, hipertensa por estrés. O sea, Mire, a ver. sometida a estrés, a mí se me aprieta el pecho, a mí tengo que nebulizarme,
se me sube la presión. Y como eso sucede, yo he aprendido a manejarlo. Ya yo no nebulizarme, yo cuando se me sube la presión empiezo a caminar por ahí y se me nivela. Entonces, eso soy yo, pero lo estoy diciendo como experiencia. Para si alguien está así, que lo haga porque a mí me ha funcionado. Y si me funcionó a mí, que soy un ser humano común y corriente, a otro también le puede suceder. Y usted hablaba aquí del ejercicio físico, de lo importante del ejercicio físico para la buena salud mental. Para la buena salud mental. Usted que menciona esa experiencia muy personal. Yo recuerdo el caso de un paciente que cada vez que se sentía estresado, pues él se tenía que poner un oxímetro para medir sus niveles de oxígeno porque él sentía que no estaba respirando. Pero ¿qué sucede? Es tanta la tensión que nosotros recibimos en nuestros músculos que toda esta parte intercostal se tensa. Entonces, el aire, ¿qué pasa? Que entra con menos facilidad. Es decir, no entra tan profundo. Y si no hay el nivel de aire en nuestros pulmones, pues nuestro nivel también de oxígeno va a comenzar a disminuir. Y todo esto lo vamos a tener en reacciones físicas, en manifestaciones físicas, palpitaciones. Nuestro corazón se va a poner, se va a agitar. Nuestras palpitaciones van a aumentar por esto mismo, porque yo estoy demandando. Estoy en una situación de amenaza tal y mi cuerpo lo que se prepara es para que yo pueda responder a esa amenaza. Entonces, todas estas manifestaciones, a veces vamos porque tenemos una situación cardiovascular, pero lo que estamos es estresados. Bien, porque cuando se nos evalúa no tenemos nada a estos niveles. Entonces, así como usted dice, muchas condiciones podemos sentir en el momento que puedan parecer que es una patología física, pero cuando se busca no hay ninguna causa orgánica, que estamos sometidos a estrés. O sea que ¿cómo te digo? La enfermedad del momento que puede llevarte a enfermedad fuerte. Y sobre todo a temas mentales, como te decía, la ansiedad, la falta de sueño y todo ese tipo de cosas. Usted como psicóloga, ¿hay alguna recomendación que pueda dar a las personas? Y también, bueno, de hecho usted lo ha hecho, pero también así como a grosso modo para todo el mundo, porque todo el mundo está sometido a estrés. Imagínese un tapón en la 27 y a usted se le está casi acabando la gasolina. Y entonces usted no sabe a la hora que va a pasar por una bomba el tapón. O si se le quedó la tarjeta y no puede echar. O sea, todo eso son temas de la cotidianidad que te pueden generar una situación de estrés muy, muy fuerte, muy fea. O sea... Sí, hay situaciones que se escapan, están las emergencias. Bien, podemos estar en un tapón. Yo recuerdo un caso de un paciente que me dice, yo estoy estresado, yo no sé qué es lo que me pasa, pero yo estoy cansado, yo exploto con todo. Y cuando fuimos evaluando, su primer elemento estresante eran las bocinas de los vehículos en la calle. Entonces, comenzamos a trabajar. Muchas veces tenemos que comenzar a trabajar con nuestra realidad. Hacer lo que podamos con nuestros recursos y con nuestra realidad. A veces queremos controlar cosas que no están bajo nuestro control. Y mientras queramos tener el control de esas cosas que se escapan a nosotros, pues nos vamos a llenar de angustia. Entonces, aprender a trabajar y accionar en lo que está dentro de nuestras manos, lo que está en nuestro control, pues nos va a ayudar a escaparnos de muchas situaciones de angustia, de ansiedad, de estrés. Para mí hay 3 elementos que el ser humano tiene que tener y que son importantes para la salud y el bienestar psicológico, y es un buen sueño. Bien, revisar cómo está nuestra calidad de sueño, si estamos descansando, qué es lo que hacemos antes de irnos a la cama. Bien, revisar si media hora antes, una hora antes ya este celular está apagado, está a un lado. El sueño es vital, dijimos que el sueño es esencial para todo lo que es el bienestar psicológico. Cuidar la alimentación. La alimentación es fundamental también para el buen bienestar, y ya científicamente se ha estudiado y se ha trabajado y se ha divulgado que la mayor parte de la serotonina, que es una hormona del bienestar, se sintetiza en el intestino, y sabemos
de la interacción que tiene el cerebro y el intestino, lo que quiere decir que la alimentación es fundamental para el bienestar físico y también mental. También revisar cuáles son las actividades que estamos haciendo, qué tipo de actividades. El ejercicio no tiene que ser solamente un gimnasio. Mencionábamos ahorita también que podemos hacer ejercicios al aire libre, actividades que quizás nos requieran de cierta actividad física, como el baile, buscar grupos que se dediquen a hacer algún deporte que a nosotros nos parezca que podamos hacerlo en el momento, hacer lo que podamos realmente con nuestra realidad, claro está, comenzar a incluir hábitos de bienestar. A veces los hábitos que tenemos que revisarlo, porque lo primero que nos está causando malestar es que la forma que yo estoy llevando, por ejemplo, mi vida, pues es de una u otra forma tiene que generarme estrés. Porque las actividades que tengo incluidas no tienen nada que ver con el bienestar. Entonces, a veces revisar cómo es que llevo la vida, qué es lo que llevo, pues es fundamental para estar en bienestar. O sea, el trabajo, y sobre todo, yo pienso que la víctima del estrés y de las consecuencias del estrés, que ya usted identificó, la consecuencia del estrés, falta del sueño, ansiedad, que son dos elementos de la mente que te pueden llevar a una grave situación de salud mental. Entonces queremos evitar eso, para eso está el psicólogo, está la familia, los terapeutas familiar, la importancia de que se tenga que socializar con la familia, con la mamá, con la hermana, con su mejor amiga. Dice aquí dice, irnos a caminar con la naturaleza ayuda mucho a desconectarnos Sí. de lo cotidiano, pero la mujer siempre yo la he visto como la principal víctima del estrés y de las consecuencias del estrés, porque la mujer, el rol de hoy día de trabajar más, llevar la casa, llevar todo el tema de la familia, conlleva un fuerte estrés permanente y diario. Entonces, lo que dice la persona que está escribiendo, hay que desconectar, hay que soltar. Sí, hay que soltar, hay que delegar también. Y yo los sábados yo me voy al campo, abrazo un árbol, respiro, o sea, a un parque, o sea, no hay que tener un campo, uno lo puede hacer, o sea, hay que trabajar el tema de la salud mental desde nosotros mismos, identificar qué cosa me causa estrés del malo, porque el estrés del bueno es el que te mantiene activa y en alerta. Entonces, enfrentar eso. Entiendo yo que es el objetivo de este programa en este día con Yelmi Valdés Jiménez, que está aquí con nosotros. Ella es psicóloga y muy buena comunicadora. Dice, ¿la ansiedad puede ser temporal? Pregunta alguien ahí. Bueno, pues la ansiedad, pues decíamos al principio que es una respuesta adaptativa que es necesaria y que en cualquier momento todos podemos estar bajo niveles de ansiedad. No siempre es patológico estar ansioso, bien, porque si es una respuesta adaptativa, pues la requerimos para afrontar ciertas situaciones en la vida. Ahora bien, cuando estamos en una ansiedad prolongada, que es una ansiedad que me está generando un malestar que es significativo, entonces lo correcto es buscar la ayuda necesaria para poder entonces trabajarla, para poder aprender herramientas y aprender cómo estoy yo interactuando con lo que está sucediendo a mi alrededor para que esos niveles de ansiedad estén sostenidos en el tiempo. Bien, porque los niveles de ansiedad, de estrés sostenido en el tiempo, pues alteran nuestro organismo. Y esto es lo que hemos dicho ya en reiteradas ocasiones, lo que nos genera condiciones de enfermedades físicas, en muchas ocasiones que desagradables, entonces tratar por doble vía. Y enfermedades mentales como la depresión. Como la depresión, La depresión sí. es la enfermedad de hoy día y tiene su origen en el estrés. Se relaciona en muchas ocasiones. A veces podemos tener un paciente con una ansiedad primaria, pero secundario a esto, está debutando con episodios depresivos. Cuando se está
sometidos a ansiedad, una ansiedad que abruma, una ansiedad que paraliza, estamos llenos de culpa, estamos llenos de miedo. ¿Y qué pasa? Que esa culpa y ese miedo me comienza a alejar de todo aquello que yo estoy haciendo, y cuando yo voy dejando de hacer cosas que para mí son vitales, son importantes para mi desarrollo, mis metas y todo ese tipo de cosas, yo comienzo a sentirme mal, fracasado, de que no puedo hacer las cosas. Entonces esta sensación de que yo no puedo, bien, me va dando un autoconcepto que es perjudicial. Entonces comienzo a alejarme de muchas cosas para no quedar mal, porque yo mismo con la ansiedad y la necesidad de quizás controlar todo, porque esto pasa con la ansiedad, comienzo a alejarme de muchas cosas. ¿Y qué pasa con la depresión? Que la depresión es esto mismo, cuando yo comienzo a alejarme de situaciones que me generan bienestar. Entonces fíjate cómo de la ansiedad damos un brinquito y ya estamos en la depresión. Pues la depresión, su primer debut por lo regular es esto, dejar de hacer cosas que por lo regular me daban sensación de valía, de que puedo, de bienestar. Bien, entonces lo fuimos perdiendo ¿con qué? No fue inicialmente con la depresión, lo fuimos perdiendo con aquellos elementos estresantes y de ansiedad que fuimos evitando en su momento para paradójicamente evitar el malestar que genera la ansiedad, pero evitando esto, pues entonces caigo en una depresión. Yo creo que lo saludable es que cuando estamos ante ansiedad que escapa de nosotros, es un malestar que nos abruma, que no podemos, pues vamos a buscar ayuda. Bien, para que podamos aprender a regularnos, para que podamos trabajar con las herramientas que todos tenemos. Bien, pero que en muchas ocasiones cuando estamos sometidos a estos altos niveles de ansiedad, pues nos nublamos a un nivel tal que olvidamos que tenemos esas herramientas ahí para afrontar. Tenemos estos mecanismos aquí para en muchas ocasiones incluso se va a requerir de la intervención de psiquiatría, porque muchas ansiedades, muchos temas o estado de estrés requieren de la asistencia de un fármaco. Y aquí entra de la mano con nosotros los psiquiatras, que son los que nos ayudan a regular toda esta carga química con los fármacos, porque trabajan desde adentro. En muchas ocasiones es conductual, pero en ocasiones también hay elementos biofisiológicos acá. Hay una señora que escribió, yo una vez dice, quise decir estresada. Dice que sus hijas están estresadas. Mira a ver si tú la puedes leer lo que ella escribió. Que sus hijas están estresadas. Una situación que conduce al estrés en esta época, la gente joven, son los exámenes, las pruebas nacionales, los exámenes de la universidad, todo ese tipo de cosas. A la gente joven está muy estresada, muy sometida a eso. Se le quita cuando se examina y pasó y ya. Claro. Esto es cuando estamos hablando de estrés. Cuando hablamos de estrés, estamos estresados hasta que salimos de aquella situación que para nosotros es amenazante. Una vez que ya salimos de esto, pues entonces ya estamos relajados, podemos bajar las defensas. Pero mientras estamos expuestos a esta situación, un examen en la universidad, claro, es un estresor. Las pruebas nacionales con los muchachos que están todavía en la básica. Claro, las pruebas nacionales, los temas económicos, las relaciones de pareja, los conflictos, bien, las crianzas, son muchos elementos, cualquier situación que para nosotros pueda requerir un cambio, requerir adaptación, requerir toma de decisiones, afrontar, puede tener la cualidad de ser amenazante y por lo tanto estresarnos. Lo importante es aprender, como mencionábamos anteriormente, identificar hasta qué punto este estrés que yo tengo me ayuda como herramienta para afrontar lo que me requiere, la demanda que estoy teniendo en el momento. Si en algún punto yo entiendo que no, que esto me sobrepasa y que constantemente me estoy viendo abrumado, que esto pasa de mí y que no tengo las herramientas y que esto comienza ya a crearme un malestar que es muy significativo, pues entonces yo tengo que dejarme ayudar o acompañar de un profesional. Es lo sano, es lo oportuno. Es una forma de cuidarse. Yelmi Valdés Jiménez, la psicóloga, ¿dónde se puede usted conseguir? Porque mucha gente entró ahora al final y está interesada en saber y ya casi se está terminando el espacio. Bueno, pues yo estoy en el Centro Vida y Familia, Ana Simó, estoy allí miércoles, viernes y sábados y también estoy en Telar de Emociones, martes y jueves, ya, a la orden. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Yelmi, por haber
estado compartiendo con nosotros este espacio, con muchas informaciones sobre el estrés. A la señora que dijo que sus hijas están estresadas, me imagino que pruebas nacionales y eso, que se fajen a estudiar tranquila, se tomen su cafecito para que no se duerman, y entonces todo eso va a pasar cuando terminen los exámenes. Claro, prepararse. Así es. Pues muchísimas gracias, Yelmi, por estar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. En esta tarde. Bien, bye.